Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Vamos a iniciar unos videos relacionados a un tema práctico que me enviaron hace unos días, un estudiante. Quería que que lo apoyara a desarrollar ese proyecto. También le brindé un costo por ese trabajo. Pero bueno, no he tenido respuesta de él, pero quise aprovechar la oportunidad y compartirlo con esto de mi canal de YouTube. Y creo que también les puede resultar interesante para que puedan ver un poco la práctica del manejo de Visual Folk Pro cuando nos dejan estos tipos de tareas. ¿Ya? Y esto también de paso para recordar un poco los momentos cuando yo me inicié. Por ejemplo, aquí hice un examen práctico, he tratado de borrar el nombre de la institución en la cual le ha dejado ese tipo de práctica. Es una institución acá de Perú, ¿ya? Y es un examen práctico final. Vamos a leer detenidamente todo el enunciado, ¿ya? O vamos paso a paso para ver qué es lo que vamos a necesitar. Eh, si yo este tipo de examen práctico lo realizara sin explicarle, sin nada, yo creo que me demandaría un tiempo de 2 horas, no me demandaría más. ¿Ya? Más que todo en el diseño, porque en la parte de programación, en lo que me esté pidiendo, lo podría realizar rápidamente y eso es debido a la experiencia que ya uno llega a tener. Pero en el caso de estos videos que voy a hacer relacionados a este examen práctico, posiblemente se extienden algunos videos adicionales y eso va a ser importante para que ustedes puedan ver cómo Víctor paso a paso lo va desarrollando y son examen prácticos que son muy similares con los que ya me he cruzado, no solo con instituciones acá de Perú, sino de otros países que me envían estudiantes para que los apoye. ¿Ya? Y esto va a servir para que ustedes puedan aprender cómo ir desarrollando todos estos temas. ¿Ya? Vamos a comenzar. Este va a ser una pequeña colección, digamos, desarrollos de casos prácticos y lo vamos a ir colocando en el canal de YouTube. De igual forma, les agradecería que si les gustan los videos que voy haciendo, denle me gusta, compártanlos, suscríbanse al canal, ¿ya? Y también, si ustedes tienen la facilidad de poder acceder al recurso compartido Google Drive, también bienvenido sea. Toda la información está en la caja de descripción de todos los videos que yo voy publicando. El costo ahorita totalmente económico para que ustedes puedan acceder a todos los materiales de trabajo. Cabe mencionar, los archivos que se elaboren a través de este examen práctico estarán compartidos en el recurso Google Drive. Esto para los que tienen acceso a este recurso compartido Google Drive que como les mencionaba. ¿Ya? Aquí le he puesto, bueno, lo tengo en una página web de edición, este PDF. Aquí nos indica, con todo lo aprendido en las sesiones de la videoconferencia, se pide desarrollar el siguiente examen final práctico de Visual Folk Pro. Parte 1, vale 5 puntos. Dice, creación de una base de datos y diseño de varias tablas. Primer punto, crear una carpeta con el nombre examen práctico. Ya, ok. Vamos a poner esto de aquí. Quiere que definamos una carpeta con este nombre. Perfecto. Esto cuando nos indican así, por defecto vamos al disco C. No hay otra mira. Es en el disco C. Ya, vamos a crear en el disco C. Y vamos a ponerle el nombre primeramente. Voy a tratar de copiarlo, a ver si me permite copiar. No me permite copiar. Examen práctico FOCPRO. Entonces vamos a ponerle así. Examen. Permíteme ver si está todo a la primera mayúscula y el resto en minúscula. Examen práctico FOCPRO. Perfecto. ¿Qué más nos pide? Y dentro de ella crear un proyecto denominado examen de Visual Folk Pro su nombre. Ok, entonces aquí es donde ya nosotros iniciamos nuestro Visual Folk Pro. Vamos a cerrar esto de aquí, que esto es lo que yo tenía por defecto, limpio la pantalla. Y cuando tenemos una situación así de examen de trabajo y vamos a estar centrado en una carpeta determinada como lo que nos está fijando ahorita, lo podemos hacer de dos formas. Puedes irte a las herramientas, opciones, defines donde dice file, de la localización de los archivos, cambias esto y pones la ruta que deseas. Eso es lo que puedes hacer, o también puedes aplicar el seteador set default, ¿ya?
default, así, e indicas la ruta, C, dos puntos, y copias la ruta de acá, donde vas a trabajar. Recuerda que lo que apliques en el comando te va a funcionar mientras que todo esté en ejecución. Por ejemplo, ahorita yo presiono Enter y me encuentro dentro de la ruta de trabajo. Si le doy aquí a abrir, voy a estar dentro de ello. Pero si yo cierro Visual Folk Pro, por ejemplo, y lo vuelvo a abrir, y le doy a abrir aquí nuevamente, ya no estoy en esa ruta, estoy en la ruta que indica el proyecto, bueno, el mismo Visual Folk Pro, no en la ruta que definí acá en la ventana de comando, que es algo temporal. ¿Ya? Respeta esta ruta de acá. Esta es una ruta fija. Si tú quieres que la ruta del examen práctico que vas a hacer sea la ruta fija, mientras que tú lo decidas, lo cambias acá, no hay ningún problema, le das modificar y también te vas acá, disco C, examen práctico, Visual Folk Pro, ok, perfecto, ya lo tenemos. Esa sería otra de las opciones. Tienes dos alternativas, uno que es temporal y otro que es forma permanente en cuanto a la ruta de trabajo. Sigamos revisando lo que nos ofrece o nos está pidiendo el examen práctico. Después nos dice crear una base de datos, el proyecto tiene que estar denominado como examen de Visual Folk Pro, guión bajo su nombre. Es algo alternativo, pero igual al final vamos a poner aquí su nombre. ¿Ya? ¿Cómo vamos a crear un proyecto? Le damos aquí nuevo, project, nuevo aquí, nuevo file, y aquí va el nombre. Me dice que tiene que ir el examen de Visual Folk Pro. Entonces tendríamos que poner algo de Visual Folk Pro y el nombre del participante. En este caso pondría mi nombre. Voy a poner aquí Visual, ya, Visual, todo junto lo voy a poner, Folk Pro, guión bajo, y pondré mi nombre. Voy a ponerlo todo en mayúscula, Víctor, guión bajo, Ramos. Así lo voy a poner. Perfecto. No es lo adecuado que lleve el nombre de nosotros, pero bueno, esto seguro el profesor lo está pidiendo para poder saber a quién pertenece el trabajo que se va a presentar. Porque por lo general el nombre de los proyectos llevan siempre el enunciado del proceso o del negocio que se va a desarrollar dentro de ello. ¿Ya? Entonces hay un punto que sí queda así al aire, que sí el profesor debió considerar. Aquí debió considerar nombre del proyecto relacionado al negocio y podía colocar guión bajo del participante. Que también hay otras opciones donde nosotros podemos alojar la información a quién pertenece el proyecto, que eso lo vamos a ver más adelante. Eso también como punto adicional como punto a mejorar con el tema de estos exámenes prácticos que a veces dejan los profesores. A veces no son totalmente perfectos y eso está bueno para ir mejorando toda esta dinámica. Aquí después nos pide, dice, crear una base de datos, en la segunda opción, crear una base de datos y llamarla sistema de reserva. Esa parte sí está bien porque hace relación al negocio, a la información que se va a fluir dentro de este proyecto. Sistema de reservas, ¿ya? Ese va a ser el nombre de la base de datos. Entonces, como ya tenemos el proyecto, vamos a ir en la pestaña Data, o la puedes hacer de aquí donde dice Todos, ¿ya? Base de datos, Database, Nuevo, y se llama Sistema de Reserva. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sistema, permíteme, todo minúscula, ¿ya? Sistema, guión bajo, siempre que trabajen con guión bajo, de reservas. Es lo más recomendable cuando vamos a crear una base de datos o los mismos archivos. Acá hay un punto de mejora que sí quiero compartirles. Normalmente cuando nosotros comenzamos a definir todos los ficheros, y para los que siguen mis videos, sabrán que nosotros tratamos de organizar los tipos de ficheros en subcarpetas para tener una mejor organización de lo que tiene nuestro proyecto, para no tenerlo todo mezclado, todo de manera pública, desordenada, que es una mala práctica. Aquí también es otro punto de mejora para el profesor que podría mejorarlo, es crear una carpeta
y después definir la base de datos dentro de ella. ¿Ya? Eso sí sería importante. Vamos a crearlo, eso vamos a adicionarle ese plus de mejora aquí y vamos a ponerle base de datos como su carpeta. ¿Ya? Ese puntito, si en algún momento el profesor ve mis videos, va a tener en cuenta ello. Ok, ya tenemos el entorno de la base de datos. Vamos bien, hasta aquí ya vamos desarrollando el temario, el subpunto 1, punto 2 y el 3 me dice crear una tabla nueva para registrar la información de las habitaciones llamadas habitación y llamarla habitación. Ok, esta es la estructura. Vamos a tratar de... Sí, vamos a reducir un poquito. Me permite, a ver si me permite. Ah, sí permite. Crear una tabla llamada habitación. Ok, vamos a definirlo de esta forma. Clic derecho, New Table. Y vamos a llamarla habitaciones. Tal y cual como nos los indica. Habitaciones. Guardar. Ya tenemos para el diseñador. Y nos pide que como primer punto iniciemos con número-habitación. Perfecto. Número-habitación. Tipo de dato numérico. Es lo que había observado. ¿Sí? De 3. Vamos a ponerlo tal y cual. Después vamos a comentar las observaciones, todos esos detalles y los puntos de mejora. Precio. Es tipo moneda. ¿Ya? Vamos viendo aquí. Permítanme. Tenemos, tipo moneda. Que lo que pasa es que yo lo tengo en el tema de español, en que currency, ese es el tipo moneda. ¿Ya? En inglés que ya yo lo tengo, currency. El piso es tipo numérico de 3, aquí. Piso numérico de 3. Seguimos revisando, sigue capacidad, numérico también. Capacidad numérico de 3. Vamos aquí, con el tabulador siempre nos apoyamos. Cama-bebé. Perfecto. Cama-bebé. Ese es también carácter. Ese es carácter de 2. Ya, vamos a poner aquí. Subimos un poquito. Carácter de 2 de longitud. Ducha, carácter de 2. Ducha. Vamos a colocar aquí. Carácter también de 2. Perfecto. Seguimos fijando otro. Ahora sigue el tema del baño. También es un carácter de 2. ¿Ya? Baño, carácter. Vamos a poner aquí de 2. Seguimos acá otro detalle. A ver qué vamos viendo aquí. Balcón. Balcón. También es un carácter de 2. Vamos a ver. Perfecto. Aquí lo tenemos. ¿Ves? Y podemos ya, de acuerdo a la observación, dice asignar como clave principal número de habitación. Entonces, antes de grabar, vamos a la parte de índices y aquí vamos a poner número habitación. A ver si nos permite colocar todo el nombre. No, número habita. O acá nos indica capaz algún nombre. No, el campo no. Vamos a ponerlo como clave principal o primaria. ¿Ya? Y acá escogemos el nombre del campo. Perfecto. Le damos OK. Y ya tenemos la tabla con la información. Número habita. ¿Ya? Hasta aquí ya tenemos resuelto lo que es el tercer punto. Después nos faltaría crear la tabla de reservas y todos esos detalles. Y vamos viéndolo poco a poco. Y vamos a ver que no es totalmente complicado resolver este caso práctico y lo vamos a ver en el siguiente video. Como les dije, vamos a ir paso a paso y también haciendo algunos comentarios de mejora con respecto a este examen práctico. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.